Bueno, continuamos entonces con nuestra explicación del comparador con histéresis. Les estaba entonces diciendo que ahora la referencia donde él considera que el voltaje se satura en lo positivo es diferente a la referencia con la que él considera que el voltaje es negativo. Para entender un poco esto, entonces hagamos un ejemplo. Entonces supongamos que las dos resistencias son iguales. Entonces digamos que R1 es igual a R2 y es igual, digamos, a 1K. Si las dos resistencias son iguales, entonces este voltaje aquí, bueno, supongamos que VCC es 15 voltios y que VEE es menos 15 voltios. O sea que colocamos aquí 15 y menos 15. Bueno, en realidad BE sería más 15 porque aquí es menos 15, ¿no? Entonces, tendríamos aquí un ejemplo de un comparador con histéresis y por lo tanto el divisor de voltaje, cuando la salida sea 15, aquí se van a hacer 7.5 porque como las resistencias son iguales, el divisor de voltaje me da 7.5. Entonces quiere decir que si utilizo esta fórmula, entonces B UTP, que sería la referencia como positiva, va a ser igual a 15 por 1K sobre 1K más 1K, igual 7.5 voltios. Y haciendo lo mismo, BLTP es igual a menos 15, utilizando esta fórmula, por 1K dividido en 1K más 1K igual a menos 7.5. Entonces quiere decir que ahora tengo aquí este divisor de voltaje me está marcando una referencia cuando se satura en lo positivo de 7.5 y cuando se satura en lo negativo de menos 7.5 voltios. Supongamos entonces que el voltaje de entrada es una onda senoidal así. Entonces supongamos nuestro voltaje de entrada y que nuestro voltaje de entrada es una onda senoidal que sube hasta 10 voltios, digamos. Digamos que aquí sube hasta 10 y aquí hasta menos 10. Hagámosla un poco más larga. Entonces hagámosla como para explicarles mejor. Entonces aquí va hasta 10, aquí va hasta menos 10. Y entonces vamos a dibujar el voltaje de salida. Entonces, la referencia me dice que cuando este se satura en lo positivo, aquí entonces tengo 7.5 voltios. El voltaje de entrada comienza siendo 0. O sea, como el voltaje de entrada comienza siendo 0, 0 es menor que UTP, o sea, 0 es menor que 7.5. Y cuando el voltaje de entrada es menor que VUTP, entonces el voltaje de salida es VCC. ¿Y cuánto es VCC? 15 voltios. Entonces vamos a marcar la referencia de arriba de 7.5. Digamos que 7.5 queda por acá. ¿Sí? Entonces, esa referencia aquí es 7.5. Digamos que por aquí 7.5. Entonces, lo que nos dice es que mientras el voltaje de entrada sea menor
que es 7.5, aquí es 7.5 voltios, 7.5, de una vez marquemos el menos 7.5, menos 7.5, entonces ese lo marcamos acá, digamos por acá. Entonces, mientras el voltaje de entrada sea menor que 7.5, él se satura en VCC, o sea que se satura en 15 voltios. Entonces tenemos aquí 15 voltios. Y luego, cuando él sobrepasa los 15 voltios, entonces ya comienza al contrario a ser mayor. Y cuando él es mayor, entonces él se va a saturar a menos VE solo cuando sea mayor que VLTP. Y VLTP es menos 7.5. O sea que cuando aquí la onda pasa, se satura en lo positivo. Pero cuando pasa, se satura en lo negativo, que es menos 15 voltios. Entonces no sé si note que él aquí cambia a menos 15, pero cuando pasa otra vez por 7.5 él no vuelve a cambiar. Él vuelve a cambiar es hasta este punto. Este punto de abajo, que sería, este punto de arriba sería VUTP. Y este punto de abajo sería VLP. ¿Sí? VLTP, qué pena. VLTP. Entonces aquí tenemos estos dos puntos como el punto en que él pasa de saturación positiva a negativa y el punto en que él pasa de saturación negativa a positiva. Entonces él está acá. Entonces cuando la onda va bajando, mientras la onda de entrada sea mayor a VLTP, entonces él está saturado negativo. Pero cuando ya deja de cumplir esa condición, entonces él se vuelve a saturar en lo positivo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se vuelve a saturar en lo positivo? Hasta que la onda vuelva a subir a VUP, a VUTP. Entonces aquí, y cuando vuelva a llegar ahí, se vuelve a saturar al negativo. Y cuando vuelva a llegar aquí, entonces se vuelve a saturar a lo positivo. Y así sucesivamente. Entonces miren lo que sucedió. Si hubiera ruido, cuando él sobrepasa la referencia, él se satura a lo negativo. Pero si hubiera aquí ruido, cuando él se baja de menos 7.5, él no conmuta. Él va a conmutar es hasta que baje hasta menos 7.5. Todo esta longitud o este valor es lo que llamamos desde aquí hasta aquí, desde 7.5 hasta menos 7.5, es lo que llamamos voltaje de histéresis. Voltaje de histéresis. Entonces fíjense bien que la histéresis es como una diferencia de voltaje o como una longitud de entre el voltaje positivo y el voltaje negativo, en donde él decide conmutar. ¿Qué me refiero con conmutar? A que B sub 0 sea VCC o B sub 0 sea menos VE. Tenemos un voltaje de histéresis en este caso de menos 7.5 a 7.5, entonces tendríamos un voltaje de histéresis de 15 voltios. Entonces tenemos 15 voltios de histéresis en este caso. Fíjense que entonces el voltaje de histéresis prácticamente lo está definiendo VCC o menos VE. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta aquí con este ejemplo, para que la señal pase a saturación negativa tiene que sobrepasar los 7.5. Pero para que luego vuelva a saturación positiva, él ya no tiene que bajar los 7.5 de antes, no tiene es que bajar menos 7.5. Por lo tanto, si llegara aquí, en este caso, a haber algún ruido,
entonces el ruido hace que se sature lo negativo. Pero cuando esté saturado lo negativo, él no vuelve a conmutar a lo positivo como sucedía acá. Tengan en cuenta otra cosa. ¿Qué pasa si yo voy bajando el voltaje histéresis 7.5 a 6.5, 5.5? Es decir, si este divisor de voltaje se va acercando a cero. A medida que este divisor de voltaje se va acercando a cero, entonces el voltaje histéresis va siendo menos, hasta que el voltaje histéresis pueda llegar a ser prácticamente cero. Si el voltaje de histéresis llega a ser cero, pues ya se comporta como un comparador normal, con una diferencia, de que si se comporta como un comparador normal, entonces en el comparador normal, cuando la entrada era positiva, la salida también era positiva porque estábamos comparando la referencia con el B-. Recuerden que en el video pasado colocamos la señal de entrada en B+, y B- lo conectamos a tierra. Pero ahora estamos colocando la señal de entrada en el negativo, entonces es como si fuera algún tipo de inversor, es decir, cuando la entrada es negativa sale positiva. No sé si se dan cuenta que cuando aquí la señal es positiva sale negativa y cuando es negativa sale positiva, cumpliendo con los requerimientos del punto de histéresis. Entonces, este sería la explicación del comparador con histéresis. Ustedes pueden cuadrar la histéresis de acuerdo al divisor de voltaje que hagan, ¿sí? Al valor de las resistencias, ¿sí? Que estén haciendo. No quiere decir que como aquí me dio 7.5 y 7.5, entonces siempre la histéresis me va a dar igual que la alimentación. Aquí es porque era la mitad. Supongamos que las resistencias no hubieran sido iguales, sino que hubieran sido diferentes, pues nos toca hallar otra referencia diferente si llegan a ser diferentes. Por ejemplo, si yo cuadro las resistencias para que esto me dé 5, entonces aquí hubiera sido 5 y aquí hubiera sido menos 5. Y si hubiera sido 5 y menos 5, entonces la histéresis no sería ya 15, sino sería 10, ¿sí? Y aquí entonces en 5 conmuta y en menos 5 aquí conmuta. Entonces aquí, por ser las resistencias iguales, fue que coincidió que entre el voltaje de histéresis dio igual que la fuente, ¿sí? Sin embargo, pues la fuente sí determina la histéresis porque el voltaje de histéresis depende de un divisor de voltaje del VCC o del BE. Por lo tanto, el VCC y el BE están determinando junto con las resistencias cuál es el voltaje de histéresis. Entonces espero que me hayan comprendido el concepto.